Buenas tardes, compañeros que estén viendo este video y doctor presente. Pues en mi caso hoy me ha tocado exponer o defender lo que es el grupo número 9 en la clase práctica número 12, que tiene por título la histología del aparato reproductor femenino, la fecundación y la placentación. Vamos a empezar hablando que el aparato reproductor femenino tiene órganos que lo podemos dividir en dos categorías, que serían los internos y los externos. En los internos vamos a tener a los que serían los ovarios, las trompas uterinas, el cuello cérvico, el útero, y ya pues si nos vamos a los órganos externos, vamos a tener a la vagina, vamos a tener a los labios menores, a los labios mayores y al himen. Entonces en este video vamos a seguir explicando las diferentes partes que van a tocar en esta clase práctica. Primeramente vamos a hablar sobre el ovario. Nosotros pues conocemos que el ovario es como algo redondito, es alargado, es ovalado, tiene 3 centímetros de largo, pues es liso, es como un color ahí blanquecino. Bueno, yo tengo una imagen acá de nuestra atlas de anatomía, lo podemos observar aquí. Ahí aparece que tiene un color ahí como blanquito, es liso. Bien, entonces el ovario es importante porque aquí es donde el ovocito va a nacer. Es donde el ovocito se va a originar para después irse a lo que es a las trompas uterinas, que esto ya es hablando pues más anatómicamente, macroscópicamente ya. Y ahora pues vamos a hablar sobre las trompas uterinas. Vamos a empezar diciendo que las trompas uterinas pues son dos órganos pares que están a conectar al ovario con lo que es el útero. Vamos a decir que tiene 3 capas, una capa mucosa muy plegada, una capa muscular y una capa serosa. La capa mucosa pues tiene un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas. La muscular pues va a tener una fibra que lo importante de esto es que conduce al ovocito, le va a conducir desde el ovario, lo va a mover, entonces esa es la importancia. Bien, también tenemos que las trompas uterinas tienen varias porciones, que serían el istmo, el infundíbulo y la ampolla, pero esto nos importa porque en el ovocito pues se va a fecundar con el espermatozoide, o sea, la fecundación a nivel de la ampolla. Por eso es que tenemos que tenerlo bastante presente. Continuando, vamos a tener a lo que sería el útero. El útero se dice que es un órgano hueco, pues parece una pera invertida, está huequito, tiene 3 capas. Bueno, aquí en este corte lo podemos ver, ojalá se pueda ver ahí, pero aquí pues el útero tiene 3 capas, que sería el endometrio, este sería el miometrio, ojalá se pueda ver, y pues una que podemos ver que está más abajo sería el perimetrio. Bien, el que nos importa a nosotros sería este que está aquí, que sería el endometrio, que se divide en 2 capas, una basal y una funcional. La que nos importa más específicamente sería la funcional, porque a la hora de menstruar esta es la que se despega y pues por eso es que le da ese color característico, ese rojo. Bien, entonces el epitelio de esta capa del endometrio pues sería epitelio cilíndrico simple. Vamos a empezar diciendo que pues en la fase proliferativa el endometrio pues que es estimulada por la progesterona, la hormona progesterona, pues que cuando esto pasa en la fase proliferativa, pues la capa esta muscular del endometrio empieza a aumentar su tamaño, su capa se vuelve más grande, podemos decir, se hincha más. Y en la fase secretora también estimulada por el estrógeno, entonces hay unas glándulas que están aquí que van a empezar a nutrir o secretar un líquido nutritivo que se está preparando para una implantación. Pero en el caso que no se implante nada, pues lo que va a hacer es que la capa que ya decía que sería la funcional, pues se va a despegar y se va a ir en la menstruación. De ahí más abajo tenemos al miometrio y tenemos también al perimetrio, que ya lo mencionaba, que el perimetrio es el que lo va a envolver a todo el útero.
pues vamos a seguir hablando y vamos a pasar lo que es el cervix o el cuello uterino. Pues un órgano importante o una parte importante del útero, porque representa una zona de transición que el epitelio cambia de epitelio pues cilíndrico simple a epitelio estratificado, epitelio plano estratificado no queratinizado, y esto pues se puede notar que se pasa de una forma brusca. Entonces esta zona le vamos a llamar zona de transformación, y es algo importante tener en cuenta porque principalmente aquí se puede dar un tipo de cáncer, y por eso es que tenemos que tenerlo bastante en cuenta. De ahí vamos a tener a lo que es a la vagina, que esta va a estar desde el cuello uterino hasta el vestíbulo de la vagina. Bien, aquí podemos observar, que su epitelio que está acá, este epitelio es estratificado, es plano estratificado, no queratinizado. También podemos ver su lámina propia, también un músculo liso circular. Mencionar que el epitelio aquí, este epitelio, pues va a aumentar su tamaño debido a las hormonas, y fibra de músculo liso pues es importante porque le da la capacidad a la vagina de tener como de distenderse, y también la capacidad de darle como soporte o darle resistencia. Bien, ahora hacemos como una pausa o dividimos a pasar de hablar de la anatomía, a pasar a hablar ya de lo funcional, que sería cómo es que el espermatozoide pues de la vagina llega hasta lo que serían las trompas uterinas, que ya mencionaba que se da en la ampolla de la fecundación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar este espermatozoide, o cuáles son los procesos, cómo se tiene que mover hasta llegar hasta allá? Pues es lo que vamos a abordar de aquí en adelante. Entonces vamos a empezar diciendo que para que el espermatozoide llegue hasta allá, la ampolla, primero tiene que pasar por el cuello uterino, la vagina, el útero, y en realidad está el colejo, porque recordemos que el espermatozoide, su velocidad es de 1 a 4 milímetros por minuto. Entonces, bien, cuando llega al útero, cuando llega al cervix, aquí pues se da una transformación, se da algo que se llama la capacitación, que es importante para que el espermatozoide pues tenga movilidad. Recordemos fisiológicamente que el espermatozoide aquí es donde ya empieza a moverse, en esta parte. También le ayuda a que se pueda unir al receptor ZP3, que es un receptor específico de la zona pelúcida humana. Entonces, si no se une a esto, pues sería pues casi imposible de que haya una fecundación, y se va a dar en la ampolla, como ya decía. Bien, entonces tenemos que el espermatozoide llega a lo que sería pues al receptor ZP3, que está en la zona pelúcida, y va a liberar unas enzimas, que esta enzima lo que va a producir es que penetre el espermatozoide y que entre lo que sería el núcleo, que es importante que sepamos que solo el núcleo entra, más no todo el espermatozoide. Entonces, cuando pasa esto, se completa lo que sería la meiosis 2, y después pasaríamos a otra etapa en la que los pronúcleos masculino y femenino se fusionan, y ya no daría paso al cigoto diploide. Entonces, y ya después de esto, pues tendríamos ya como tal el inicio de la etapa embrionaria. Bien, y cuando se da la fecundación y durante que el embrión se va adentrando mucho más en el útero materno, pues el trofoblasto se va a dividir en dos capas, que serían el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Tenemos que el sincitotrofoblasto es invasivo, y cuando se va adentrando más en el tejido materno, pues se va haciendo unas lagunas que posteriormente van a llenar de sangre, y nos va a generar o va a crear lo que sería en primera etapa la circulación uteroplacentaria. Entonces esta sería como la parte importante que da inicio a esta circulación. Poco después tenemos que las prolongaciones del citotrofoblasto nos van a formar las velocidades primarias, posteriormente las velocidades secundarias,
Y cuando ya hay vasos sanguíneos fetales, pues forman las vellosidades terciarias. Estas vellosidades se van a formar en los polos embrionarios. En un polo se va a pasar, cuando hay bastantes, se va a pasar a decir que es el corión frondoso, y cuando están desapareciendo o están disminuyendo, se va a llamar el corión liso. Entonces, ¿qué pasa del otro lado también, del lado de la madre? Pues su decidua basal nos va a proporcionar el estroma y la vascularización. Finalmente, la sangre materna empieza a ocupar el espacio intervelloso, bañando lo que sería las vellosidades fetales, y esto nos va a permitir un intercambio, el intercambio entre el oxígeno, los nutrientes y los desechos. Pero hay algo importante que debemos destacar, que estos desechos no se van a mezclar con la sangre de la madre. ¿Por qué? Porque aquí hay una barrera, la barrera placentaria. Y ya para finalizar lo que sería mi exposición, quiero agradecer por ver este video, y aquí quedamos definido lo que sería la unión funcional entre la madre, la circulación entre la madre y el embrión, dando un resultado lo que sería la placenta definitiva. Muchas gracias. No antes, sin irme con presentarles lo que traía en mi exposición, lo que sería nuestra clase práctica, lo que veníamos hablando ya pues anatómicamente, y nos pasamos aquí lo que sería lo funcional.